Muy buenas noches a todos nuestros hermanos de Venezuela, que el Señor le bendiga. Un abrazo fuerte, un abrazo fraternal a todos los hombres. Sé que seguramente estarán muy motivados ya que estamos llevando nuestras clases de hombría en este curso Hombría al Máximo. Y yo sé que en la medida que vamos a ir avanzando en los capítulos, vamos leyendo el libro, Dios va a ir retándonos, Dios va a ir confrontándonos, Dios va a ir haciendo su obra. La semana pasada estuvimos tratando la temática sobre lo que es la sentencia máxima y fuera de Canaán. Bueno, la temática o el formato que nosotros tenemos en estos cursos es que ustedes lean el libro, también puedan hacer sus tareas y quien le habla, yo no voy a traer una lección específicamente en la secuencia del libro, porque sería redundar. Yo lo que voy a tratar a veces es tomar el meollo, lo que se habla del libro, y ya lo voy a tratar desde otra perspectiva para redondear, para ampliar, otra vez profundizar en el tema. ¿Ya? Entonces no esperen que yo les dé un tema en la misma secuencia del libro o que tome las mismas cosas que el libro habla porque yo ya o se supone que ustedes ya han estado leyendo. En este caso sí voy a tocar algunas cositas que se vienen diciendo porque nos toca el capítulo 3, el problema de ser un playboy. Hoy nos toca este capítulo maravilloso porque es un capítulo en el cual habla mucho a los problemas que tenemos los hombres. Y esto no está en función solamente a la gente no creyente, sino también dentro de la iglesia. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a empezar esta lección y nuestro tema de hoy es el problema de ser un playboy. Bueno, recuerden que el capítulo anterior, su hija de Ed Cole en un almuerzo o una cena que ellos tenían como familia, su hija le llegó a decir que el problema de la iglesia será el problema del pecado sexual. Y a la verdad, de manera profética, esa ha sido la problemática de la iglesia universal, pero en especial de la iglesia en Estados Unidos, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el pecado de la sexualidad, vamos a hablar cómo es que a veces la tratamos y a la verdad que este es un tema que nos compete a todos. Así que si no dominas tus pasiones te dominarán a ti. Esa es una gran verdad. El pecado sexual, lamentablemente, es un pecado que se practica en, en ocultas y que a veces es imperceptible. Y es por eso que a veces, muchas veces nadie quiere tocar el tema o quizás la pasamos, ¿no? Pero la contaminación moral ha llegado a su máxima expresión. La moralidad en estos tiempos se ha convertido en una cuestión ya personal. ¿En qué sentido? Antes la moralidad era una sola y convergía o ¿cómo se llama? Se regía, ¿no? A un principio, a una verdad y todos abrazábamos esa verdad y sabíamos todos que era bueno y que era malo. Pero con el pasar de los tiempos, la moralidad se ha convertido en una cuestión privada, personal. O sea, la moralidad hoy en día se dice de esta manera. Mira, ¿sabes qué? Yo no me meto en tu problema, tú no te metes en mi problema. Cómo yo vivo o cómo tú vives, la manera como diriges tu vida, tu sexualidad, eso yo lo respeto y tú respeta cómo yo vivo mi sexualidad. Entonces, en ese afán de ser supuestamente más educados, más cultos, y se apruebe la libertad para el bien común y todos nos sintamos iguales,
Entonces ya la moralidad no es un tema que compete a todos, se ha vuelto un tema privado, personal. Y ahora pues lo bueno y lo malo, ahora a veces inclusive el qué digamos o qué pensemos de lo que es lo bueno, ya se ha vuelto algo relativo, ¿no? La gente tiene cada uno en particular su posición, su percepción o inclusive su sentimiento, cómo se siente en su lado sexual. Ya no hay una regla que nos rija a todos. Ya no hay un mandato que nos rija a todos. Todo se ha vuelto algo privado, todo se ha vuelto algo de percepción o de sentir, de cómo puedo yo percibirme, ¿no? Entonces, eso es algo que también hoy en día ya la moralidad no es algo que viene como un principio, sobre todo basado en la palabra de Dios. También la moralidad se ha puesto en consenso. Si la gente hoy decide que el aborto no es pecado, si la gente hoy decide que de repente el adulterio y la fornicación no es pecado, entonces, bueno, el consenso de la mayoría hoy determina la moralidad de nuestra sociedad. Y así nos hemos vuelto, pero lamentablemente no estamos hablando solamente de temas del mundo, de la gente que no conoce a Dios, sino que la iglesia está permitiendo también este tipo de conductas, o sea, ha permitido que la secularización, ¿no? Secularizar el evangelio, la iglesia se ha secularizado y los pensamientos, las ideologías, las percepciones están entrando porque vivimos un mundo donde el humanismo prima, porque ahora donde lo que prima es cómo se siente el hombre. Si el hombre se siente bien con su pecado y si alguien le ofende y le señala su pecado, se siente mal, eso es más determinante que el principio o que Dios o que la religión o la moralidad. Entonces, ¿qué hemos hecho en la iglesia? Estamos permitiendo el ser más flexibles, permisivos y con el ánimo de no tanto buscar y honrar a Dios, sino de que el hombre sea honrado. La gente ahora está llegando a las iglesias no por buscar a Dios y someterse a Él, sino por qué Dios va a ser en mí o qué hace la religión por mí. Y eso está haciendo que la iglesia tenga que ser secularizada. Lamentablemente lo tengo que decir así. Los creyentes inclusive ya no tenemos pecado. El término pecado está en desuso inclusive. Hoy tenemos problemas, hoy se les llama faltas. Es más, la gente se ofende si usamos el término pecado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es que el término pecado es ofensivo para el mundo secular? Y esa secularidad también está entrando en la iglesia. ¿Por qué es ofensivo? Porque el pecado tiene que ver con la moralidad y tiene que ver con principios y tiene que ver con Dios. Porque Dios ha establecido su ley moral y todo aquel que lo quebranta tiene ahora una responsabilidad de ponerse delante de Dios y ser juzgado por Él. Y nadie quiere eso. Entonces preferimos llamarles problemas, porque los problemas, sí, problemas los tiene todo el mundo. O faltas, sí, yo puedo faltar a fulano, puedo faltarle a tal o cual persona, pero ante Dios eso se llama pecado. Entonces, no queremos asumir esa responsabilidad moral. Como les decía, justamente la falta de moralidad está trayendo una alta mortalidad, lamentablemente.
Otra de las cosas que estamos viendo también es la secularización del Evangelio. Estamos justificando conductas. Hace unos días me llamó una hermana de una iglesia donde antes pastoreaba y me dice: pastor, estoy estudiando en el seminario y me están pidiendo unas encuestas. Y me estaban haciendo algunas preguntas, y entre esas preguntas me estaba preguntando si es permisible o dable que dentro de la iglesia o dentro del ministerio pastoral se tenga que utilizar la psicología. Y yo no estoy en contra de la psicología. Creo que la psicología, que le digo, estudia el comportamiento humano, pero hasta allí nada más. Sus planteamientos humanos, racionales, no han ayudado a la sociedad. Ellos miran el problema, pero no plantean la solución, porque creemos que la única solución para el hombre y sus problemas es Dios. Entonces, otra cosa es que yo sé que a veces, en ánimos de preparar mejor al pastor, implementamos en las escuelas teológicas el curso de psicología. Pero ¿qué tiene que ver la psicología con el ministerio? ¿Dios no es suficiente? ¿Acaso Dios no ha dotado de su Espíritu Santo y de los dones para poder discernir el Espíritu, para poder dar una palabra de fe, una palabra de ciencia? Sí, es bueno a veces entender algo en la psicología, pero de ahí verlo como una herramienta, cuidado que dejemos de depender del Espíritu Santo. Porque si vamos a coger la psicología, tengamos mucho cuidado también. Como les decía, la psicología hoy en día ha estado planteando y justificando conductas. Ustedes han escuchado de la compatibilidad marital, ¿no? ¿Y dónde sacan eso, no? Hay gente que hoy en día están justificando el divorcio porque dicen: no, es que no eran compatibles. La compatibilidad entre dos personas no existe, no es algo natural, no es algo que se da. El hombre y las mujeres son diferentes, sus caracteres, su historia y todo eso son distintos. La compatibilidad, si en caso existe, va a existir cuando dos personas se fusionan, cuando mueren a sí mismos, cuando se entregan, cuando tienen una relación de pacto, o sea, de sacrificio, de sacrificarme por el otro. Pero cuando justificamos de que no es compatible, ya no trabajan, ya no tienen paciencia, ya no soportan. 1 o 2 años llegan a la conclusión: no, no éramos compatibles. O también la necesidad biológica, ¿no? Pensamos que el tener sexo es una necesidad. Y eso la psicología lo ha planteado, y en las iglesias se está enseñando de que la sexualidad o el deseo sexual es una necesidad. Y el deseo sexual es un deseo, no es una necesidad. Necesidad es comer. Necesidad es ir al baño y hacer sus necesidades biológicas. Pero la sexualidad, no somos animalitos instintivos, somos seres humanos que amamos, y el tener relaciones sexuales es la expresión de amor y es un deseo. No es algo que se hace por así nomás, sino porque lo deseamos y elegimos, y en la relación sexual nos compenetramos tanto física como espiritualmente. Entonces, ese deseo yo lo puedo controlar. Una necesidad no lo puedes controlar, pero sí puedes controlar tus deseos. Entonces, lo que el mundo no puede controlar, lo discrimina o lo legaliza. La sociedad, el mundo, cuando no puede controlar un mal, lo discrimina o lo legaliza. Y la iglesia, lo que no puede controlar, lo psicologiza o lo racionaliza. Estamos cayendo en eso. Entonces, el problema del hombre y de la humanidad se basa en su naturaleza pecaminosa.
El Salmo 107, versículo 17, dice así: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. En el Salmo 51, David también va a decir: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque en pecado he sido formado. O sea, es nuestra naturaleza pecaminosa, ese es el mal. Por ahí deberíamos atacar, por ahí deberíamos trabajar en la naturaleza del hombre. Pero también Cole en este capítulo nos presenta algunas soluciones al pecado. Y es que en primera de Juan capítulo 1, versículo 9, la palabra del Señor nos dice que debemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es muy importante la confesión. Si estamos en pecado, si hemos caído en pornografía, si hemos caído en adulterio, si hemos caído en algún pecado y lo ocultamos, lamentablemente, ¿no? No hemos entendido que todo sale a la luz, ¿no? Y lo ocultamos. Dios nos ha mostrado un camino, ¿no? Que es la confesión, confesar nuestros pecados. La confesión es importante, la confesión y el arrepentimiento. Lamentablemente también en nuestras iglesias no se está, vamos a decir, predicando, insistiendo. Pensamos que la confesión o el arrepentimiento solamente es para aquel día que recibimos a Cristo. Nosotros debemos vivir en una confesión y un arrepentimiento continuo. Si pecas, hermanos míos, dicen, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. La solución al pecado, entonces, al pecado sexual, es confesar. El pecado sale por la boca cuando confesamos nuestros pecados. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La confesión es necesaria. Hay muchos hombres que están viviendo, han caído en la pornografía y viven o están dentro de las iglesias y no confiesan su pecado. A mí muchas veces algunos llevando estos cursos, dictándolos en la iglesia, algunos hermanos han venido a mi oficina a contarme: pastor, yo estoy en este pecado, yo veo pornografía, yo me masturbo. Porque a veces pensamos que la masturbación solamente es para los no cristianos, ¿no? O para los solteros. No, dentro de la iglesia se está practicando inclusive, hombres casados, la masturbación. Porque la masturbación es algo adictivo, es un hábito. Y por más casado unos hombres están atados y puede ser que estén en la iglesia, pero lo que ellos tienen que hacer es confesar. Yo sé que es algo difícil, yo sé que a veces amerita que el pastor nos discipline, pero lo tenemos que hacer. Confesar vuestras ofensas unos a otros. ¿Por qué la confesión? ¿Pero pastor, es necesario? Sí, pero yo me puedo arrepentir. No, tienes que confesarlo. ¿Por qué? Porque de esa manera al pecado lo sacas. Para que no esté en oculta, el pecado tiene poder. Además, en la confesión nos comprometemos con lo que confesamos. Mire, si usted dice, alguien quiere mañana venir a limpiar el templo, de repente nadie dice nada, porque nadie quiere comprometerse. Hasta que alguien dice, yo lo hago, por decirlo, por confesarlo, esa persona lo va a hacer sí o sí. Por eso es necesario la confesión. Y lo otro, pues, es el arrepentimiento, ¿no? Es muy importante el arrepentimiento. Y cuidado, que vayamos a equivocarnos y en la iglesia, hermanos, estamos siendo muy emotivos, estamos cayendo en el remordimiento, en el lamentarnos y remordimiento, pero no es arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Es que el remordimiento, me siento mal, pero lo sigo haciendo. Me siento mal porque me descubrieron, porque si no me hubieran descubierto, yo seguiría pecando en lo mismo. Me siento mal
porque de repente sé que es algo malo, pero no me confieso, pero no me decido apartar. En cambio, el arrepentimiento es sentirme mal por mi pecado y abandonarlo y dejarlo y cambiar de dirección. Por eso es importante el arrepentimiento. Dios llama a todo hombre a que se arrepiente. Así que la disciplina tiene que ejercerse dentro de la iglesia. La disciplina ha dejado también, ha sido muy flexible, ha dejado de imponerse dentro de la iglesia. Y debemos entender que la disciplina es muy importante, es muy importante. Tenemos que ser hombres fuertes, tenemos que ser hombres que ante la presión y ante el pecado rechacemos el pecado. Y para eso tenemos que también someternos. La disciplina es algo que como pastores nosotros tenemos que tenerlo claro. No nos debe temblar la mano. Muchas veces he tenido que disciplinar hermanos que han caído en pecado. Eso me ha costado críticas de que dicen que soy malo, de que el pastor no tiene amor. Pero por el contrario, la disciplina es un acto de amor, no de odio. Porque cuando uno está disciplinado, estás poniendo tu interés en que Dios haga esa restauración en esa vida que ha caído. Porque sin disciplina no hay pues entonces un amor verdadero, porque la Biblia dice que padre que ama a sus hijos no lo castiga. El Señor dice que disciplina a todos los que tiene por hijo, porque los ama, porque los corrige. Y es una manera como restaurar una vida. Así que yo sé que vivimos en tiempos donde la gente es muy delicada, es muy ofendida, mucha gente patea el tablero y se va de las iglesias, pero no podemos bajar el estándar moral de Dios por quedar bien con los hombres. No podemos hacer eso. Eso, la palabra y los principios de Dios no son negociables. Dios no está desconforme con su iglesia, a menos que su iglesia viole su palabra. De ahí Dios nos da todo su favor y toda su bendición y sus promesas y su favor va a estar con aquel que ande. Pero para eso tenemos que amar la palabra del Señor, someternos, cueste lo que nos cueste, pero no caigamos en el chantaje, no caigamos en que, pobrecito, si lo disciplinamos se va a ir de la iglesia. Entonces, entendamos esto entre lo que es arrepentimiento y remordimiento. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10, ahí nos va a decir Pablo de que el arrepentimiento, según el mundo, produce muerte, pero el arrepentimiento, según Dios, produce vida. Entonces, cuando sentimos remordimiento, tal vez por un momento nos lamentamos, nos hacemos los pobrecitos hasta la víctima, pero no cambiamos. Y eso produce muerte. Pero el arrepentimiento, según Dios, es cuando estás dispuesto a hacer los cambios. Dispuesto a hacer los cambios para que tu vida sea restaurada. No hay nada peor que caer en los pecados sexuales, porque es algo, como dijo el apóstol Pablo, tentamos contra nuestro propio cuerpo. Así que el conocimiento humano, hermano, no nos debe llevar a tener que justificar nuestros pecados. No es el razonamiento humano el que va a solucionar nuestras conductas, nuestras actitudes. Por el contrario, ¿no? A veces una de las secuelas justamente de estar en pecado es ocultar el pecado ante Dios, como lo hizo Adán y Eva. Después de haber pecado con Dios, dice que se escondieron, ¿no? Se escondieron de Dios. Y cuando tú ves a un hermano ya que se siente en la última fila, que viene con la cabeza agacha, que está esquivo, que no te mira fijamente a los ojos, sabes que ese hermano o hermana está en pecado. Lo otro también, vamos a decir, otra actitud evasiva que se toma cuando la gente está en pecado es echar la culpa a los demás.
acá la iglesia está fría, o me he enfriado en la iglesia porque no hay unción, no hay poder, el pastor no predica muy bien, y echamos la culpa a todo el mundo y dejamos de ser responsables. Entonces, ocultar el pecado es una práctica del hombre. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La humanidad no se va a mejorar por medio de la pericia o el intelecto humano o científico. Recuerda que la conversión es necesaria para rectificar la perversión. Recuerde, la conversión es necesario para rectificar la perversión. Nunca vamos a maximizar nuestra hombría si no asumimos nuestra culpabilidad. No pretendas ser un gran hombre si estás en pecado y no lo asumes, y no lo sacas a la luz, y no lo confiesas y no te arrepientes. Siempre tu hombría estará esclavizada o sumisa a tus deseos y a tus pasiones. Y esa esclavitud no es de Dios. Esa esclavitud es del diablo, y muchos creyentes dentro de nuestras iglesias están viviendo de esa manera. Que el Señor me los bendiga. Sigan insistentes, sigan avanzando. Recuerden que este tiempo va a ser un tiempo maravilloso en el Señor. No claudiquen, sigan leyendo, sigan haciendo sus trabajos, sigan animándose unos a otros a maximizar su hombría, a ser más hombres, a hacernos responsables de nuestras culpas, de nuestros pecados, asumir nuestra responsabilidad, nuestro rol delante de Dios. Y van a ver cómo Dios se va a glorificar, cómo Dios los va a potenciar y también los va a recompensar en público. Va a venir porque la integridad es tu vida privada, pero el que Dios te levante es esa recompensa que Dios da a aquellos que lo buscan en secreto. Un abrazo fuerte, que el Señor me los bendiga. Muy buenas noches. Amén.